Bien, vamos a ver el siguiente tema correspondiente al estudio del átomo y del sistema periódico. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Bueno, pues vamos a ver primero un primer contacto con esos modelos atómicos que ya se intuían en el curso anterior y que en este profundizamos en el modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y bueno, plantear un poco los modelos más actuales basados en el de Bohr y el modelo actual mecano cuántico. Pasaremos después a centrarnos a este nivel en los constituyentes del átomo, en las partículas últimas del átomo y los parámetros característicos del átomo que lo identifican. Con esos parámetros característicos, como es el número atómico, calcularemos la configuración electrónica y esa configuración electrónica nos permitirá ordenar los elementos en función de una configuración electrónica similar en lo que es la conocida como tabla periódica o sistema periódico de los elementos. Y en ese sistema periódico de los elementos se ordenan según unas propiedades similares y un comportamiento químico similar, que es lo que veremos en el último apartado del tema. Si empezamos con la explicación de los modelos atómicos, bueno, esta diapositiva lo que tiende es a dar una breve explicación de cómo evolucionan esos modelos atómicos a lo largo de la historia. Si nos damos cuenta y somos conscientes de la fecha, que es lo importante de esta diapositiva, no es que nos paremos a leer en todas las casillas, porque pues, estas casillas son más propias de un nivel de segundo de bachillerato, pero lo que más nos tiene que llamar la atención es que las primeras ideas del átomo, del átomo como partícula, eh, parten de Demócrito en el 440 a.C., en el siglo V a.C. Y no es hasta el año 1808, más de 2000 años después, cuando se formula la primera teoría atómica, la teoría atómica de Dalton. Por el medio, bueno, pues la química no existía como ciencia, existía la alquimia, había conocimiento de algunos elementos, había poca base científica, pero no es hasta la aplicación del método científico y el uso de la balanza en esa experimentación con las leyes ponderales que veremos en el tema de estequiometría, cuando ya surge la química como ciencia y es a partir de ahí cuando hay un desarrollo asombroso de todos los campos de la química y en concreto de las teorías atómicas, empezando por la de Dalton, posteriormente seguida por las de Thomson, con los descubrimientos que le afectan, posteriormente con la de Rutherford, con el descubrimiento de la radioactividad, y posteriormente pues el modelo de Bohr y los modelos mecanocuánticos. ¿Qué dice el modelo atómico de Dalton? Bueno, pues Dalton en sí no habla de átomo como forma geométrica, sino que Dalton viene a recoger esas ideas que ya Demócrito en ese siglo V a.C. decía que la esencia de una sustancia tenía que estar en algo propio del cuerpo, en una partícula última, una partícula indivisible. Partícula indivisible en griego, de donde era Demócrito, pues se decía átomo. Bueno, pues de ahí la palabra átomo. Átomo es partícula indivisible. Y Dalton, después de esas leyes ponderales que hemos nombrado, que ya veremos en otro vídeo, eh, pues resume su teoría atómica en 5 postulados que podemos recoger en el siguiente. Dice que toda la materia está compuesta de partículas diminutas, indestructibles e indivisibles llamadas átomos y que son características de cada sustancia. Un átomo es una partícula de materia extremadamente pequeña que no se altera en los procesos químicos. Eso es lo que le caracterizaba a diferencia bueno, pues de un compuesto. Un compuesto sí se puede descomponer en átomos, pero la partícula que ya no se descompone en los procesos químicos era el átomo. ¿Qué átomos se conocían en la época de Dalton? Pocos. En concreto, él formula pues una simbología para referirse a los átomos conocidos, que eran el átomo de oxígeno, el de hidrógeno, el de nitrógeno, el de azufre, carbono y fósforo, y los representa con estos esquemas que tenemos aquí. Y por combinación de estos, pues por ejemplo, para el agua era combinación de hidrógeno y oxígeno, pues combinaba un círculo vacío con un círculo con un punto en el centro. Esa era su fórmula, su forma de formular compuestos, porque en aquel momento era la que se estimaba oportuna y adecuada, aunque cometía errores. ¿Será el modelo el último? No. Hay modelos nuevos, vamos a por el siguiente. El siguiente es el modelo atómico de Thomson.
Este modelo va a surgir de diferentes experimentos que se están haciendo con tubos de vacío. Son tubos de vidrio en los que se ha realizado el vacío y en los que prácticamente un vacío, es decir, que hay un aire enrarecido, hay pocas partículas en el interior y en los que se llevan a cabo descargas eléctricas con grandes diferencias de potencial, si nos damos cuenta aquí, pues 20.000 voltios. ¿Qué se observaba? Bueno, pues se observaba que partiendo del cátodo hacia el ánodo se emitía un rayo. Al hacer esa descarga, al conectarlo a esa diferencia potencial en este tubo en el que prácticamente había el vacío, se detectaba continuidad y la emisión de un rayo del cátodo al ánodo. Por tanto, los rayos salen del cátodo, viajan y hacia el ánodo y prosiguen su camino hasta el otro extremo del tubo porque atravesaban esa placa. Por tanto, ¿qué se pensaba? Pues si salían del polo negativo y llegaban al polo positivo, incluso lo atravesaban, eran porque eran atraídos por ese polo positivo. Por tanto, esos rayos que salían del cátodo tenían que ser partículas negativas. Además, con este molinillo, con estas aspas, se veía que cuando en el tubo se colocaba ese molinillo en el medio y se hacía esa diferencia de potencial elevada, se emitía el rayo del cátodo al ánodo y ese cátodo chocaba con las aspas del molinillo y lo movía. Por tanto, los rayos catódicos hacían girar las palas de un molinillo interpuesto. ¿Qué conclusión sacó Thomson? Pues que esos rayos catódicos tenían que tener masa. Y además se veía, ¿vale? Se veía que un imán acercado a ese campo magnético, a ese campo eléctrico, a esa carga eléctrica, lograba desviar un poco con facilidad la trayectoria de esos rayos catódicos, aunque era una desviación muy pequeña en comparación con su carga. Bueno, pues de esas conclusiones, Thomson dice que su modelo ya no va a ser el modelo de Dalton de partícula indivisible, sino que sí se va a poder dividir, y es el siguiente. Según Thomson, el átomo debía ser como una gran masa de carga positiva e insertados en ellas debían estar los electrones. Y los simbolizaba así, una masa positiva, la masa roja, e insertados en ella estos electrones que simbolizamos con estas esferas azules. La carga negativa de los electrones compensaría la carga positiva para que el átomo, en estado natural, fuese eléctricamente neutro y solo fuese ante esos fenómenos en los que estas partículas negativas podían ser arrancadas, esos rayos catódicos, podían ser arrancadas, ¿vale? Arrancadas y emitidas, ¿vale? A esas partículas negativas que manifestaban el mismo comportamiento que el papelillo o esos trozos de palitos de paja que podemos atraer con una piedra de ámbar o con un bolígrafo, pues es a lo que se le llamó electrón, que eran estas cargas negativas. ¿Será el modelo definitivo el modelo de Thomson, ese modelo que ha dicho que el átomo ya no es indivisible, sino que sí se divide en partículas negativas incrustadas en una masa densa positiva? Bueno, pues se pensaba que sí, pero con el descubrimiento de la radiactividad, ¿vale? Otro científico, Ernest Rutherford, y su equipo, pues empezó a hacer experimentos con ese material radiactivo que era el uranio. Ese uranio insertado en una caja de plomo, esta que representamos aquí en este esquema, con un pequeño orificio, ¿para qué? Para que toda la radiación natural que emitía solo pudiese salir por ahí, porque se sabía que el plomo no lo atravesaba. Pues con ese pequeño orificio conseguíamos que los rayos emitidos atravesasen en línea recta esa caja de plomo por ese orificio e incidiesen en cualquier partícula, material puesto enfrente del orificio. En concreto estaban haciendo el experimento con una lámina de oro. Y esa lámina de oro la rodeaban de una película sensible a esa radiación, de tal manera que cada partícula de radiación que incidía en la película se quedaba marcada. ¿Y qué observaron? Bueno, pues observaron que al hacer incidir esas partículas emitidas, que eran partículas alfa, las partículas alfa, como se puede buscar, son partículas con carga positiva, pues la mayoría de esas partículas alfa, al atravesar la lámina de oro, las atravesaban sin desviarse, es decir, seguían en línea recta. Pero observó también que algunas partículas alfa, al llegar a la lámina de oro, sí se desviaban, ¿vale? Algunas partículas sí se desviaban.
Una pequeña proporción de partículas alfa atravesaba la lámina, pero sufrían una leve desviación. Y una pequeñísima proporción, una de cada 10.000 partículas alfa, rebotaba al llegar a la lámina y volvía hacia atrás. Eso le hizo replantear a Ernest Rutherford que quizá el modelo de Thomson no fuese válido, porque según el modelo de Thomson, que era eléctricamente neutro, estas partículas alfa deberían atravesar la lámina de oro sin desviarse. ¿Pero a qué era debido el que algunas se desviaran y que otras incluso rebotaran? Bueno, pues en la explicación la dio con su modelo nuclear. Ese es el modelo de Rutherford. Con el modelo de Rutherford queda totalmente explicada la experiencia de la lámina de oro. ¿Él qué es lo que dice? Bueno, dice que la mayoría de las partículas alfa que llegan a la lámina de oro y la atraviesan sin desviarse, lo hacen porque el átomo está prácticamente vacío. Él considera que el átomo es un espacio vacío. Y si no hay nada, pues esas partículas atraviesan sin desviarse. Ahora, ¿por qué algunas se desvían? Pues se desvían porque esas partículas alfa tienen carga positiva y se acercan a una zona donde se concentra toda la carga positiva. Y esa zona con carga positiva es el núcleo. El núcleo es la zona del átomo que tiene carga positiva. ¿Y por qué algunas rebotan? Bueno, pues porque el núcleo, además de tener carga positiva, es la zona del átomo donde se concentra toda la masa, o prácticamente toda la masa. De tal manera que cuando llegan esas partículas positivas y llegan a chocar contra el núcleo, al núcleo pues no le afectan, pero esas partículas de menor masa rebotarían hacia atrás, como si nos chocásemos nosotros con un elefante, pues rebotaríamos hacia atrás y el elefante no se movería. Por tanto, el modelo atómico de Rutherford es el que representamos en este esquema y se resume en los dos párrafos que tenemos aquí. El átomo está formado por un núcleo muy pequeño y una corteza. Núcleo muy pequeño y corteza, que es la zona que rodea el núcleo. En el núcleo está concentrada toda su carga positiva y casi toda su masa, y en la corteza están esos electrones que había descubierto Thomson girando alrededor del núcleo en diferentes órbitas como si fuesen planetas. Ese es el modelo de Rutherford. Átomo, que es una partícula divisible en núcleo y corteza, en la corteza donde están los electrones y el núcleo donde se concentra la carga positiva y casi toda su masa. Ahora bien, encontramos un problema con el modelo de Rutherford, y es que el modelo de Rutherford tiene algunos inconvenientes, y es que hechos conocidos en la época en la que se formula el modelo que no son explicados. Por ejemplo, se sabía que las partículas cargadas en movimiento, como plantea Rutherford, las partículas, los electrones, si son partículas cargadas en movimiento, se sabía que una partícula cargada en movimiento, en su movimiento emite energía. Y si emitía energía, llegaría un momento en el que se quedaría sin energía, cada vez iría más lento y terminaría cayendo al núcleo. Por tanto, no es un modelo estable. Y además tampoco se explica con el modelo de Rutherford, aunque no será objetivo de este curso el explicar esto, la existencia de los espectros atómicos. Los espectros son el conjunto de radiaciones que un átomo emite, un átomo incandescente de una sustancia emite, que podemos descomponer mediante un prisma en sus colores fundamentales. Para que nos entendamos, bueno, pues el espectro visible es el conjunto de todos los colores en los que se puede descomponer la luz en el arco iris. Y tendríamos todos los colores posibles que el ojo humano puede ver. Pues en ese rango también, aparte de que se pueden emitir los espectros de los átomos, pueden estar en rangos infrarrojos o ultravioleta, pero bueno, si nos centramos en el rango del espectro visible, por ejemplo, para el caso del mercurio, si descomponemos la luz emitida por el mercurio incandescente, veríamos que no es un continuo de colores, sino que son una serie de franjas de color, de rayas de color. Bueno, ¿a qué son debidas? Bueno, pues el modelo de Rutherford no consigue explicar a qué son debidas esas rayas emitidas, a esa radiación emitida en valores concretos, y eso lo conseguirá explicar el siguiente modelo, que es el modelo de Bohr. El modelo de Bohr viene a respondernos a ese modelo de Rutherford y a las limitaciones que
que tenía. El átomo de Bohr, pues es un átomo formado por un núcleo donde están los protones y los neutrones. Protones y neutrones. Protones son las partículas con carga positiva, que no lo habíamos dicho, que se descubrieron posteriormente al átomo de Rutherford, y los neutrones, las partículas de carga neutra, pero con masa, con una masa similar a la del protón, que dan estabilidad al núcleo y que también están en el núcleo. Por tanto, el átomo está formado en el núcleo por protones y neutrones y una corteza donde se encuentran los electrones en diferentes capas. Similar al modelo de Rutherford, pero con la diferencia de que en cada capa puede haber más de un electrón. Y el modelo de Bohr se resume en los siguientes postulados que consiguen responder a esas limitaciones del modelo de Rutherford. El primer postulado viene a decir que los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo del átomo sin irradiar energía. Y eso es así, entonces no existe ese problema de estabilidad del átomo. Los electrones están girando en torno al núcleo en diferentes órbitas llamadas estacionarias, como las órbitas geoestacionarias de los satélites alrededor de la Tierra. Pues son órbitas en las que se gira sin consumir energía, órbitas en las que la fuerza eléctrica con la que el núcleo positivo atrae al electrón es igual a la fuerza centrípeta, la fuerza que le obliga a girar. Por eso el electrón está girando sin consumir energía. Además, los electrones solo se pueden mover en determinadas órbitas, no vale cualquiera, tienen que cumplir unas condiciones características que no vamos a ver en este curso, pero que son las que definen a qué distancias puede haber órbitas, no vale cualquiera. Y además se sabe que los electrones pueden saltar de una órbita a otra, y cuando un electrón salta de una órbita mayor a otra menor, que son de menor energía, una más cercana al núcleo, emite energía, y esa energía es la energía que aparece en los diferentes espectros atómicos. Es las líneas de color que aparecen en esos espectros que hemos visto en la diapositiva anterior. Pero ese modelo no será el modelo definitivo, puesto que al estudiar espectros atómicos más complejos de átomos polielectrónicos, porque Bohr se centró en el átomo de hidrógeno, que es el átomo más sencillo, se observaron líneas que el átomo de Bohr no podía explicar. Al final se llega a la conclusión de que no son simples órbitas las que componen la corteza de un átomo, sino que son zonas más o menos amplias en las que existe una alta probabilidad de encontrar electrones, a las que se les denominó orbitales. Es decir, que cada órbita o cada capa, cada nivel energético tiene a su vez diferentes zonas en las que se pueden ubicar los electrones, que son los orbitales. De tal manera que para el primer nivel energético o primera capa, también denominada la capa K, hay un único subnivel, el subnivel 1S. Como es el primer nivel, pues 1. Del tipo S, y el tipo S pues tiene esa representación geométrica, como si fuese una esfera. En el segundo nivel, pues en el segundo nivel hay subniveles del tipo S. En el segundo nivel hay subniveles del tipo S, esféricos, mayores, claro, porque ya estamos en el nivel superior. Y subniveles del tipo P, que del caso del tipo P hay 3, 1, 2 y 3, con estas formas de doble uso. En el tercer nivel, pues se mantienen los subniveles de los niveles anteriores, el S, los 3P, y aparecen 5 subniveles D. Y a medida que fuésemos subiendo en niveles, aparecerían nuevos subniveles, aumentando siempre en cada capa 2 más. Un S, 3P, 5D, el siguiente serían 7F. En resumen, pues los electrones en las cortezas de los átomos se van a distribuir en estos niveles, en esas capas, y dentro de cada órbita o capa en diferentes subniveles, que son los denominados orbitales. Y en función del número de orbitales que tengan, la capa admitirá más o menos electrones. Porque se sabe que en los orbitales S caben como máximo 2 electrones. En los orbitales P, que hay 3, como en cada orbital caben 2, pues 3 por 2 caben 6 electrones. En los orbitales D, que hemos dicho que había 5, como en cada uno caben 2, 5 por 2 caben 10 electrones. Y en los F caben 14, ¿vale? Como de los
S hay un orbital, caben dos. Se simbolizan así, con una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. En los orbitales P, que hay tres cajitas, tres orbitales, pues hay en cada uno de ellos dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en los orbitales D, que hay 5, pues cabrían 10. Y en los F cabrían 14 electrones, 14 flechitas. 7 mirando hacia arriba, 7 mirando hacia abajo. Si lo representamos en un diagrama de energía, bueno, pues en un diagrama de energía podremos ver que en primer lugar los electrones van a tender a situarse en los orbitales de menor energía. ¿Y cuáles son los de menor energía? Pues el de menor energía es el 1s. Es decir, que primero, cuando voy a colocar electrones en los orbitales de un átomo, se van a situar en el orbital 1s, que caben, como hemos dicho, 2. Por tanto, aquí colocaríamos 2. Una vez que hemos terminado esto está lleno y nos vamos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel de energía? El 2s. Y lo llenaríamos con 2. Después vendría el 2p, que lo llenaríamos con 6. Después del 2p vendría el 3s, que lo llenaríamos con 2. Después vendría el 3p. Pero después del 3p no viene el 3d. Si ordenamos en energía, después del 3p el que viene es el 4s. Y ese sería, bueno, la secuencia que tendríamos que ir siguiendo, aunque normalmente cuando veamos configuración electrónica lo vamos a invertir este esquema, lo vamos a poner hacia abajo, pero es una secuencia en diagonal. Y esa diagonal tiene su fundamento en que los electrones se van a distribuir en función de los orbitales de menor energía que estén vacíos. Y el orden de que están vacíos es el que marcamos aquí con estas letras. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P y seguiría, porque aquí aparecerían el nivel 5. En resumen, como hemos podido ver en todas estas diapositivas, y aquí terminamos el vídeo, hemos visto cómo el método científico aplicado al átomo ha permitido ver la evolución de ese átomo a lo largo de la historia. Veíamos en un primer momento esas ideas de Thomson y otros científicos que hacen experimentos con la electricidad y descubren que hay una partícula de carga negativa que tiene que formar parte de la materia y formulan el modelo de Thomson. Pero ese modelo de Thomson es un modelo que no va a ser válido. ¿Por qué? Porque cuando se hagan las experiencias de la lámina de oro, se van a llegar a conclusiones que no son válidas. Entonces esas experiencias de Heiger-Mersenne a las órdenes de Rutherford van a hacer pues saltar por los aires, digamos así, el modelo de Thomson y vamos a ver que es un modelo que no es válido. Y eso va a llevar a Rutherford a plantear una nueva hipótesis de un nuevo modelo atómico que será el modelo atómico de Rutherford, que es un modelo nuclear. Bueno, pues este esquema, esta espiral del uso del método científico es la que ha hecho desarrollarse a la química como ciencia a lo largo de la historia.